Buenos días, pues ya estamos llegando aquí a la central de trenes de Ottawa, la capital de Canadá. Está sencillo, venimos de Montreal en tren, son 2 horas, está bastante fácil. Nada más que salimos a las 6:20, ahorita son 8:20 aquí en Ottawa. Para ir al centro, ahora vamos a ir a tomar el tranvía que está atrásito, ese puntito rojo que ven, es donde se toma el tranvía. Ahorita ya les voy a estar explicando cómo es que se hace. Esta es la estación Tremblay del tranvía. Ahorita vamos a comprar los tickets ahí en las maquinitas, a ver en cuánto sale. Estos son los precios. Si quieres un solo viaje, te sale $3.75 canadienses. Nosotros vamos a adquirir el pase de día completo por $11.25 canadienses. Buenos días, ya estamos aquí en la Cámara de Senadores en el Parlamento de Canadá. Teníamos nuestro tour agendado para las 9:45, pero los legisladores tuvieron que sesionar el día de hoy y nos cancelaron. Aún así, si ustedes quieren venir a hacer el tour, tienen que meterse a la página que les voy a dejar aquí abajo y en la caja de las descripciones, y les van a dar un ticket como este para que puedan apartar su tour. Si quieres asegurarlo, es más fácil hacerlo para el fin de semana, que ahí sí no hay sesiones. Entonces, si quieres venir a conocer el Parlamento, es mejor hacerlo sábados y domingos. Ahí se están manifestando todos los que no dejaron entrar al Senado. No es cierto, es otra manifestación, pero no sé para qué. Como se canceló nuestro tour por el Senado, decidimos venir aquí al Parlamento a recorrerlo y encontramos esta flama que se llama la Flama del Centenario, que la prendieron en 1966 para conmemorar los 100 años de la fundación de Canadá. Pero está curiosa porque está en el agua, pero está con fuego. Ahorita voy a acercar más la toma para poder observarla. Y después, en los 150 años ya de la fundación, la reinauguró el primer ministro Justin Trudeau en el 2017. La entrada para el segundo tour, o el de la Casa de los Comunes, es de este lado del Parlamento, pero también están cancelados porque hay sesión legislativa, entonces no se puede ingresar, pero puedes hacer los dos. Casi siempre es en francés, el único que es en inglés es el de los senadores, que es el que vimos al principio. Pues siempre sí nos dejaron visitar las tribunas aquí en el Parlamento, nos dejaron presenciar lo que es la sesión parlamentaria, pero para entrar te quitan los celulares y cámaras, entonces no pudimos grabar. Pero en esta parte sí, ya aquí nos regresan nuestras cosas. Hay de hecho una tiendita ahí para poder comprar, ¿verdad, mi amor? Souvenirs de aquí del Parlamento. Otro punto para visitar aquí en la ciudad de Ottawa, o Ottawa, como dicen los canadienses, es visitar el mercado, el Bayway Market. Hay muchas zonas para comer, para comprar souvenirs, y sobre todo porque aquí están las letras para tomarte la fotografía y te quedan como estas.
decidimos entrar a esta tienda de souvenirs aquí en el Bayway Market, escoger nuestro imán para la colección. Aquí está mi esposa viendo a ver qué compra. Estos lápices de bastón de hockey. Otro de los sitios turísticos dentro de la ciudad de Ottawa es visitar el Museo de Historia Natural de Canadá. Este museo se encuentra a 15 minutos caminando del Parlamento de Canadá. En realidad todas las atracciones de este video nosotros las hicimos caminando, no fue necesario tomar el metro. Los tickets se compran directamente en el museo en estas maquinitas, no es necesario comprarlos con anticipación. Pero sí es importante mencionar que solo aceptan tarjeta de crédito o débito, no aceptan efectivo. El precio de la entrada es de $17.50 canadienses. El museo es bastante grandecito, te tomará alrededor de unas 4 horas recorrerlo por completo. Son en total 5 pisos los que comprende el museo. En el 5º piso nos encontraremos con la zona ártica de Canadá. Todo el museo es muy interactivo. Por ejemplo, en esta galería te permitirán tocar el hielo real, así como poder tocar el pelaje de los distintos animales que habitan el Ártico. En el siguiente piso nos encontramos con la Galería de la Tierra y la Galería de las Aves. En esta parte del museo podrás aprender de todas las rocas y minerales que se encuentran en nuestro planeta. En estas maquinitas podrás jugar a crear tu propia roca, dándole la dureza y el color que tú elijas. En la Galería de Aves conocerás todas las que se encuentran en el territorio canadiense. Podrás tocar su plumaje y tratar de reconocerlas a la distancia con el uso de binoculares. El tercer nivel nos lleva a la Galería de Animales Mamíferos, donde conoceremos a detalle todas las características de los animales que habitan en el territorio canadiense. En el mismo piso nos encontraremos la Galería de Animales Acuáticos, donde conoceremos desde los más pequeñitos como las medusas hasta los más grandes como las ballenas. En el siguiente piso nos encontraremos con todo lo que tiene que ver con los fósiles y los dinosaurios. Y finalmente, en el último piso nos encontraremos con el insectario, donde podremos observar a la mayoría de los insectos vivos, como son las tarántulas y los escorpiones. Finalmente, como plus, podrás visitar a las aves de rapiña que tienen en el museo, como son los búhos y las águilas calvas. Sin duda, visitar este museo es una excelente opción para realizar aquí en Ottawa.
Pues otra actividad para realizar aquí en Ottawa es visitar lo que es el Museo de Galería de Canadá, el Museo Nacional de Galería. Está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde, excepto los lunes. Hoy es lunes, no nos pudimos meter porque está cerrado. Pero si en tu visita lo planeas bien, puedes venir a visitarlo. Se ve bastante interesante, sobre todo porque aquí afuera tienen una arañota. Entonces lo de adentro debe estar, supongo, mucho mejor. La entrada tiene un costo, ahorita me asomé. Tiene un precio de $20 canadienses, tampoco está tan caro. Y pues bueno, otra actividad para realizar también aquí en Ottawa es justo enfrente del Museo de Galería de Arte de Canadá. Está otra basílica de Notre Dame. Esta se ve más bonita que la de Montreal, de hecho pues me gusta más. Aquí también la puedes visitar, está abierto hasta las 3 de la tarde y hay misa en inglés a las 12:15. Nos comentaban, a las 12:15 es la misa. Y pues está abierto para visitarla hasta las 3 de la tarde todos los días. También ya está cerrada porque ya para nosotros ahorita son las 5 de la tarde. Otra actividad que se puede hacer es venir al canal de Rideau a pues tomar fotos nada más. Aquí está como un pequeño mirador para poder tomar fotografías, y tienes de fondo pues el Parlamento. Entonces pues salen bastante bonitas las fotografías. También este canal es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997, si mal no recuerdo. Y en invierno lo interesante es que se congela todo este canal y se convierte en una pista de patinaje masiva para toda la gente. Entonces pues si te queda tiempo pues visitarlo. Está de hecho muy cerca de todo lo que es la parte de turismo. Entonces pues nada, es caminarle un poquito y ya encuentras estos miradores. Y pues con esta vista del canal Rideau y del Parlamento de fondo, nos despedimos de la ciudad de Ottawa y también de este video. Ya sabes, si te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle like y activar la campanita de las notificaciones. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video visitando la ciudad de Quebec. Así que hasta la próxima. Adiós. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pagarían por hospedarse en este hotel? Son ¿qué? 5,900 la noche por este hotel.